quiero enseñarles sobre la armadura de Dios, porque todo líder cristiano necesita tener este conocimiento. En Efesios capítulo 6, versículo 10, allí usted va a encontrar que el apóstol Pablo nos manda a colocar la armadura. Ahora, la armadura de Dios consta de 6 componentes, 6 componentes. Rápidamente, porque esta no es la clase, simplemente lo prometí la semana pasada. Entonces, lo primero es colocarse el yelmo de la salvación. Recuerden que nuestra batalla está en la mente y la sangre de Cristo te limpia tu mente, tu conciencia para que puedas servir a Él. Entonces, lo primero que tienes que todos los días, no es que literalmente te vas a colocar un casco, no, es simplemente que cada día tú tienes que clamar a Dios, orar a Dios para que tus pensamientos sean tomados por Él. Entonces, en la medida que tú oras, tú te estás colocando tu casco, tú estás protegiendo tu mente. Y como el casco está en esta parte, tú tienes que decirle que abra tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, y de esa manera te aseguro que tu día va a ser maravilloso. Lo segundo, el segundo componente de la armadura de Dios es la coraza de justicia. Y la coraza de justicia simplemente tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con guardar tu corazón. Y ahí es donde tú tienes que seguir orando y decirle al Señor, hazme ser manso y humilde de corazón como lo eres tú, Señor. Entonces, el segundo componente de la armadura de Dios es ponerte la coraza de justicia para proteger tus órganos. Entonces vas orando al Señor, Señor, guarda mi mente, abre mis ojos espirituales, abre mis oídos espirituales, guarda mi corazón, Señor, sana mi corazón, libera mi corazón. Y el tercer componente de la armadura de Dios tiene que ver con el cinturón de la verdad. Entonces ahí sigues orando al Señor. No es que te vas a colocar un cinturón, no. Te está hablando es de que tienes que hablar en verdad. Tienes que comenzar a hablar la palabra. La palabra de Dios es la verdad. Mis palabras son espíritu y son verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces tienes que comenzar a hablar de Jesús, tienes que comenzar a hablar la verdad. No hables mentira, porque el que habla mentira es el padre de mentiras. ¿Quién es? Satanás, el diablo. Él es el padre de todas las mentiras. Entonces, si tú hablas mentira, ¿a qué te pareces? Tienes que hablar la verdad. Entonces, muchas personas me dicen, ¿cómo es eso de la armadura de Dios? Lo que estoy diciendo, vamos orando, la mente, los pensamientos, es la batalla más grande que tenemos. Luego, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales, guarda nuestro corazón. Mira la oración como la estoy haciendo. Guarda nuestro corazón. Luego, hazme hablar verdad. Hazme que salga cosas buenas de mi boca, Señor. Que yo salga mi boca para bendecir. Todo lo que yo exprese sea para bendición. Dios te bendiga, bendiciones, que sea en positivo, que no sea tóxico. Aló, que no sea tóxico, que sea algo positivo, algo de bendición, que las personas le dé gusto escuchar lo que estamos hablando. Cuarto componente, el cuarto componente de la armadura de Dios, ya sabemos, casco, que es protegernos nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos. Segundo componente, que es guardar nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Mira lo importante. Luego voy a hablar la verdad de Dios, hablar la verdad, hablar de Cristo, hablar bendición. Y lo cuarto es calzado con el apresto de la paz. Camino en paz cada día con mis amigos, con mis enemigos, aún hay que tener paz. Entonces, si tú quieres tener la armadura, vamos a cambiar nuestro pensamiento. Hay que cambiar nuestro pensamiento, hay que enfocarse a Cristo, renovar nuestra mente, mirando a Cristo. Cuando miramos a Cristo, renovamos todo cambia en nuestro interior. Entonces, cambiando nuestra mente, cambiando, abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, guardando nuestro corazón, hablando la verdad, hablando bendición y caminando en paz, predicando en paz. ¿Qué es predicar? No es algo religioso, es dar buenas nuevas, buenas noticias. Entonces tenemos que revisarnos si estamos en paz con Dios
y con los hombres. Entonces, ahí está la armadura. Necesitamos estar en paz, porque en paz somos prosperados. Se miren todo lo que hemos hablado. Ahora, vienen dos componentes más de la armadura de Dios. Anótenlo allí. El escudo de la fe, con el cual podáis apagar todos los dardos del enemigo. Entonces aquí ya viene otra dimensión, porque ya no es tanto en las acciones, sino en protección. El escudo es más para protegernos de los dardos del enemigo. Ahora, ¿cuáles son esos dardos hoy en día? Porque nosotros vemos que el mismo Satanás tentó a Jesús, pero nosotros, si leemos bien la escritura, dice que el Espíritu guió a Jesús al desierto, porque déjame decirte que Satanás está en el desierto. Satanás no estaba en otro lado, estaba en el desierto, estaba asolado, estaba solo. Y Jesús fue llevado por el Espíritu y lo venció. Entonces, ¿cuáles son esos dardos que habla el apóstol Pablo que necesitamos colocar? El escudo de la fe es cuando llegan esos pensamientos, es cuando llegan esas dudas, es cuando llegan esas inseguridades como líder, que tú necesitas levantarte y tú necesitas levantar tu escudo de la fe. Recuerda que la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres activar fe, tienes que comenzar a oír la palabra, tienes que comenzar a leerla, tienes que comenzar a escudriñarla, tienes que comenzar a amar la palabra para que ella se haga parte de ti. Si no la lees, nunca vas a tener fe. Fíjate que John Maxwell, que es un escritor muy famoso y cristiano, él da un ejemplo de una persona que quería mucha fe y dice que oraba a Dios y duró 3 años orando por fe. Y entonces un día dijo, voy a abrir la Biblia. Y cuando abrió la Biblia se encontró con Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice, la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios. Cuando él leyó esto, se dio cuenta que duró 3 años orando, pero así no iba a adquirir fe. La fe viene cuando nosotros comenzamos a leer la palabra, a aprenderla. No solamente aprenderla y quedarnos allí, sino que se nos revele la palabra. Y cuando ella se revela, viene transformación. Ojo acá, no es lo mismo formación, educación, que es formación. Cuando tú escuchas algo, lo aprendes, te lo memoriza, eso es formación. Pero cuando se revela, viene transformación. Y es lo que tú necesitas. Transformaos por medio de la palabra. Transformad vuestra mente. Ya tú no eres un ciudadano de este mundo, tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que renovarte, tú tienes que remontarte a las alturas. Dice que estás sentado con Cristo, estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Entonces tú estás para gobernar, tú estás para dirigir, tú estás para ejercer autoridad. Y por eso es que necesitas renovar tu mente, necesitas una mentalidad renovada y una mentalidad de reino. Y sexto elemento, sexto componente, que es el componente, uno de los más importantes, no por ser el último, es el menos importante, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí está. Yo quiero que tú ahí saques tu espada, ve preparando tu espada, porque hoy vamos a leer la palabra, hoy vamos a aprenderla, hoy vamos a cada vez que tú lees, cada vez que tú dedicas un tiempo para aprender sobre la palabra de Dios, tú estás creciendo. Dice que Pablo, que él dejaba todo por el conocimiento de Cristo. Porque cuando tú lees la palabra, tú creces, tú estás creciendo en fe, estás creciendo espiritualmente y estás creciendo en el conocimiento de tu Creador. Él es tu creador. Entonces, la palabra de Dios, cuando llegue el problema, tú tienes que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en lugares